Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a empezar con... voy a invitar a Mariana Guirado y a Federica Badía, además para profesora adjunta de pediatría, Federica, profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Mariana, para la coordinación de esta segunda parte que son en base a casos clínicos. Zaida nos va a explicar la metodología porque tenemos votadores. A ver, Zaida, explica un poquito cómo es. Acá Mariana luego va a presentar al panel de expertos que van a hacer los comentarios de los casos. Bueno, necesitamos que tomen el celular, los que tengan internet. Wi-Fi no hay en el piso 19, o sea que tienen que usar su internet, que espero que todos tengan. Tienen que entrar a Google o a un buscador y ahí poner una dirección que se llama kahoot.it y les va a pedir un PIN, Game PIN. Ahora les voy a decir el PIN y luego les va a pedir un nombre de ustedes, que pueden poner un nombre verdadero o falso. Tengan en cuenta que si ponen el nombre verdadero, va a salir quienes mejor, pueden poner un seudónimo. Y después ya cuando empecemos, porque tengo que activarlo desde esa computadora, cuando lo activemos les va a aparecer para votar cuando las compañeras estén para discutir el caso. Pero es en esa dirección, poniendo el PIN que les vamos a decir y el nombre de ustedes. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a discutir dos casos clínicos. Para eso van a participar dos docentes, la doctora Elisa Cabeza y la doctora Cristina Zavala, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y de la Clínica Pediátrica A. Contamos con un exquisito panel en el que van a participar profesores de pediatría, la doctora Catalina Piris, el doctor Gustavo Giaqueto. Tenemos también la profesora Mónica Pujadas con nosotros, de la Clínica Pediátrica A, y la profesora adjunta Federica Badía, como mencionó Zaida. Contamos también con la participación del profesor de la Clínica Neumológica y del Instituto de Tórax, el doctor Pablo Curvelo, y con nuestra compañera profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas hasta hace muy poquito, la doctora Graciela Pérez. Bueno, es un placer contar con todos ellos, junto con Mariela, que la presentó recién Susana, y que hizo tan exquisita presentación. Le voy a pedir, en realidad, primero está Elisa, ¿verdad? Que venga así y nos presenta el caso. Bueno, buenos días. El caso que tenemos hoy es de una paciente de sexo femenino de 23 años, que como antecedentes personales tiene una enfermedad de Crohn, diagnosticada hace 5 años, con un compromiso extenso, gastroduodenal, ileal y colónico estenosante, con una repercusión nutricional por su enfermedad de Crohn, con un índice de masa corporal de 18. Su historia comienza en junio del 2014, cuando es diagnosticada. Allí se inicia tratamiento con prednisona más mesalazina. En diciembre del 2014, dado que la paciente persistía sintomática y con empujes frecuentes de su enfermedad de base, se decide estudiar para infección tuberculosa latente. Allí se realiza IGRA, que finalmente es negativo. Se realiza una radiografía de tórax que no presenta alteraciones, no contamos con la imagen de ese momento. Y en diciembre del 2014, ya con esta valoración, se inicia aciatioprina más infliximab, el cual la paciente presenta, inicialmente se realiza el infliximab cada 8 semanas. En junio del 2016, dado que la paciente persistía muy sintomática de su enfermedad de base, se decide aumentar la dosis de infliximab, la comienza a recibir cada 4 semanas y se vuelve a estudiar para infección tuberculosa latente. Allí se realiza nuevamente IGRA, el cual es positivo, y se realiza esta radiografía de tórax sin alteraciones. Bueno, y se inicia el tratamiento de la infección tuberculosa latente con isoniazida. Ahí, en junio del 2016, al aumentar la dosis de infliximab, también se inicia metotrexate y se suspende la aciatioprina. Entonces, acá tenemos la primera pregunta. ¿Qué conducta diagnóstico-terapéutica realizaría frente a la situación clínica actual? A. Tratamiento de la infección tuberculosa latente con isoniazida más rifampicina durante 3 meses. B. Tratamiento de la infección tuberculosa latente con isoniazida durante 9 meses. C. Solicita una tomografía de tórax para definir conducta. D. Inicia el tratamiento antituberculoso con 4 fármacos. ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren que muestre de vuelta el caso para atrás? La paciente inicialmente tiene
un IGRA negativo en diciembre del 2014 y prácticamente al año y medio se vuelve a estudiar para infección tuberculosa latente y tiene un IGRA positivo. Sí, esa es la radiografía que es de junio del 2016. Tienen los colores allí en la opción. Muy bien, estuvo un poco repartida la opción. 17 por la A, 21 por la B, 22 por la C y 11 por la D. No sé si la mesa quiere discutir un poco las opciones. No, sin duda que con el doctor Giacchetto hablamos muy dividida las respuestas y capaz que está bueno como ir aclarando cada una de las opciones. Bueno, primero la que para nosotros está correcta, la paciente hizo un cribado para infección tuberculosa, IGRA negativo, actualmente sí era positivo con una placa que no muestra lesiones, no tenía síntomas, fue descartada la tuberculosis, o sea, esta paciente perfectamente estaría correcta la 2, a mi entender, o sea, tratamiento de la infección tuberculosa latente con isoniazida por 9 meses. Esa sería la opción correcta. Sin embargo, en términos también de ir aclarando, pero si alguien hubiera marcado la C, tampoco estaría del todo mal, en el sentido de que la paciente hizo un viraje tuberculínico. O sea, en 2 años hizo un viraje tuberculínico. Los virajes tuberculínicos son poblaciones que tienen alto riesgo de desarrollo ATV. No sé si alto, pero más que otros, ¿verdad? Más que si encontramos un PPD positivo a los 5, 6, 8 años, y más en un inmunodeprimido. O sea que si alguien, antes de empezar el tratamiento de infección tuberculosa latente, quiere pedir una tomografía en un paciente inmunodeprimido, que sabemos que a veces las placas pueden tener lesiones que no detectamos, no estaría mal. No sé qué opina Graciela, que la estoy mirando acá y que hicimos en conjunto con ella el screening. Bueno, como para comentar, ya que estamos con el protocolo screening, en verdad el protocolo estaría hecho con hacer PPD más IGRA en simultáneo, porque eso aumenta la sensibilidad de la detección de tuberculosis latente, que seguramente no se hizo en el 2014 por no disponibilidad, porque siempre cuesta más hacer el IGRA con los costos, etcétera. O sea que evidentemente eso fue una cuestión de disponibilidad. Bueno, sí, es una paciente inmunodeprimida, que la sintomatología puede estar, tanto los síntomas como la paraclínica puede estar alterada, pero yo no le hubiera hecho una tomografía. Es una paciente que estaba totalmente asintomática, no tenía fiebre, no tenía ningún síntoma que hiciera sospechar. Creo que ante la más mínima sospecha uno tiene que estudiarlo a fondo con la tomografía, pero no sé si estaría tan indicado, pero como dice Mariela, bueno, ante la más mínima duda, estos pacientes que pueden hacer, que cuando presentan una tuberculosis activa puede ser una tuberculosis atípica, por lo general puede ser extrapulmonar, pueden ser con síntomas mínimos, puede ser con lesiones no típicas, está bien avanzar en el diagnóstico. Yo les quiero hacer una pregunta a los de adultos. Veo que el 17% marcó la respuesta A, que dice isoniazida y rifampicina durante 3 meses, un tratamiento mixto. Nosotros en niños que caen casi en los niños pequeños, menores de 4 o mejor dicho, menores de 2 años, cuando están expuestos a una alta carga bacilar, que muchas veces nos pasa, esa es una indicación que a veces tenemos, no hacer un tratamiento único con isoniazida, sino hacer isoniazida y rifampicina, que para nosotros es a mitad de camino de un tratamiento. Y bueno, y entonces preguntarles, como el 17% lo marcó, ¿en qué situación indicarían una profilaxis que no fuera solo isoniazida? No sé si 3 meses, pero que no fuera solo isoniazida. No, el tema hoy lo esbozaba Mariela en la presentación de las profilaxis y los cumplimientos, los tiempos prolongados de las quimioprofilaxis, las tasas de abandono de esas quimioprofilaxis y el miedo por la potencial toxicidad de las drogas siempre es un tema que está históricamente transversal en este tema, ¿no? Tal es así que, como decía hoy Mariela, se han propuesto nuevos temas de quimioprofilaxis, se siguen discutiendo todos los días nuevas propuestas como esta que decía ella de 3 meses, que parece muy tentadora, con una dosis solo semanal, con drogas que parecen poco tóxicas, con rifapentina que no tenemos en el país, que de repente podemos tener, me acota Mariela, y isoniazida. Incluso ahora, este año salió un esquema de 1 mes de quimioprofilaxis con rifapentina, isoniazida, o sea que en realidad el mundo camina a buscar esquemas más acortados que los pacientes puedan cumplir.
Clásicamente se decía, y eso lo teníamos en las guías antiguas, que si el paciente tenía un viraje reciente, podría ser o sería más indicado hacer las dos drogas, rifampicina, y en eso coincidimos, Katy, rifampicina y isoniazida. La rifampicina parece ser más, uno tiene un poco más de riesgo de toxicidad, pero parece ser más bactericida junto con la isoniazida y en realidad hacer que la quimioprofilaxis pueda ser más efectiva. Entonces, por eso hoy la rifampicina, que es de la familia de la rifampicina, se retomó como quimioprofiláctico y se trata de buscar una droga asociada que tenga un mecanismo de acción distinto y que sea mucho más efectiva en la profilaxis. O sea que no estaría mal con las condiciones de seguir los eventuales efectos adversos. Tampoco estaría mal si alguien pusiera, no sé, otros esquemas acá en realidad no tenemos. En Uruguay no tenemos mucha disponibilidad de otras drogas. Rifampicina sola es otra posibilidad. ¿Seguimos? En octubre del 2016, la paciente ya venía con 4 meses de tratamiento con isoniazida. Presenta un episodio de edema facial con prurito, lo cual es interpretado como un episodio inmunoalérgico, y en ese contexto se suspende la isoniazida y se suspende el metrotexate. En noviembre del 2016 se realiza una tomografía de tórax, que están allí adjuntas las imágenes, donde no se observan nódulos pulmonares, no hay derrame pleural ni pericárdico, no hay adenomegalias mediastinales ni liares y no hay lesiones hepáticas. Y luego de un mes de suspendida la isoniazida, se retoma la isoniazida en noviembre del 2016. En enero del 2017 es la última dosis de infliximab que recibe la paciente y siempre con prednisona a dosis de 10 miligramos y en algún momento cuando estuvo mayormente sintomática se aumentó la dosis de prednisona a 20 miligramos día. En marzo del 2017 vuelve a tener nuevamente un episodio de edema facial con prurito y ahí se decide suspender la isoniazida, por lo cual la paciente completa 4 meses, un mes de suspensión y vuelve a completar 4 meses más. Y en abril del 2017 presenta un nuevo empuje de su enfermedad de Crohn, por lo cual se decide iniciar adalimumab en junio del 2017. En febrero del 2018, la paciente presenta un episodio de fiebre con dolor abdominal, sin otro claro foco clínico. Se realizan 10 días de ceftriaxona sin un claro diagnóstico etiológico. Allí se toman hemocultivos y urocultivo que fueron sin desarrollo y se realiza una tomografía de abdomen y pelvis que lo que se señala es que tiene una sobredistensión del estómago y del duodeno que ya eran conocidas, un aumento del número de ganglios mesentéricos y retroperitoneales, pero sin adenomegalias, sin líquido libre ni colecciones, hígado y vaso con un realce homogéneo, forma y tamaño habitual. En mayo del 2018 la paciente vuelve a tener un nuevo empuje, allí recibe hidrocortisona durante 15 días y en julio del 2018 vuelve a ingresar por una historia de 15 días de fiebre, tos seca y disnea. Se destaca que el ingreso tenía una insuficiencia respiratoria tipo 1 moderada, de la paraclínica se destaca una hemoglobina de 7,1, normocítica normocrómica, plaquetas de 304.000, 6.270 glóbulos blancos, una proteína C reactiva de 97 y una vez de 65. En esa oportunidad se realizan serologías para VIH, para virus de hepatitis B y C, que son no reactivas, se realiza una carga viral de CMV, que es no detectable, y se realizan baciloscopías en materia fecal, que son negativas. Y en esa oportunidad se solicita una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. La paciente se encontraba recibiendo adalimumab desde febrero del 2018. Estas son las imágenes de tórax. Las dejo un momento para que la contemplen. Momento de contemplación. Y estas son las de abdomen. Muy bien, del informe de la tomografía se observan múltiples nódulos centrolobulillares bilaterales que configuran un patrón en árbol en brote de distribución difusa, tendencia a la consolidación a nivel del segmento basal lateral del lóbulo inferior izquierdo, adenomegalias subcarinales e iliares bilaterales de hasta 14 milímetros de diámetro, múltiples imágenes hepáticas hipodensas de distribución difusa bien delimitadas subcentimétricas, compatibles con microabscesos, engrosamiento parietal de aspecto edematoso de algunos sectores de las asas delgadas, engrosamiento parietal circunferencial corto de la última asa ilial con alteración de la grasa mesentérica de forma difusa y aumento del número de ganglios mesentéricos, la mayor de 9 milímetros y ya presentaba una adenomegalia en el ilio hepático de 14 milímetros que la tenía la tomografía previa.
En este nuevo escenario clínico se plantea una tuberculosis con presentación diseminada en una paciente inmunodeprimida. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es su primer diagnóstico etiológico diferencial? A, micobacterias no tuberculosas. B, infección por citomegalovirus diseminada. C, histoplasmosis. D, otras micosis como criptococosis o aspergilosis. Está abierta la votación. Rojo es la A, amarillo la B, azul la C y verde la D. 18 optaron por la opción A, 17 por la opción B, 7 por la opción C y 14 por la opción D de otras micosis. La más votada es la micobacterias no tuberculosas. Azul es histoplasmosis y B. Muy bien. Graciela. Bueno, es una paciente, para hacer un poquito, un resumencito, que por su enfermedad de base no es una enfermedad que inmunodeprima en sí, pero tiene muchos factores de inmunodepresión. Para empezar, de los menos importantes a los más importantes, es la desnutrición que tiene, es un factor de inmunodepresión, y sin duda el anti-TNF y los corticoides a altas dosis por tiempo prolongado, o sea que está muy inmunodeprimida. Y por posibilidades, por la inmunodepresión que tiene, todas son posibles. Ahora, si nos fijamos por la clínica, vamos a ir sacando capaz, empezamos por las que no. Citomegalovirus se puede ver en los pacientes con Crohn, se ve, pero sobre todo de tipo digestivo. No es tan frecuente una enfermedad por citomegalovirus diseminada, es menos frecuente, y respiratoria es menos frecuente. Y la imagen que tiene no es de enfermedad por citomegalovirus. No sé si quieren comentar algo los colegas. Pero además tiene una carga viral indetectable, que sería implanteable. Capaz que una enfermedad por citomegalovirus digestiva puede darse con una carga viral baja, pero no cuando estamos pensando, ya sería un compromiso respiratorio. O sea que esa diría que no. Después de las otras, por frecuencia, creo que plantearía las micobacterias no tuberculosas, sin duda, capaz que en primer lugar. Y otras micosis también son posibles, criptococosis, histoplasmosis, sobre todo. No sé qué opinan. Pablo, y la imagen, ¿qué nos puedes decir? ¿Te parece que es típica la imagen para plantear tuberculosis en este contexto o no? Es típica, puede ser una tuberculosis pulmonar con imágenes claras en árbol en brote, como ustedes ven ahí, se ve muy bien acá en el mitoras derecho, por ejemplo, en esta imagen más de abajo la ven muy bien ahí. Pero también las micobacterias atípicas pueden dar esta imagen. También la histoplasmosis es casi igual que la tuberculosis desde el punto de vista imagenológico. Nosotros no tenemos tanta experiencia, pero los americanos que tienen epidemias de histoplasmosis, ellos dicen que es exactamente lo mismo. O sea que en realidad yo creo que lo que sí sirve de esta pregunta es que uno, cuando se enfrenta a esta situación, debe pedir todos los estudios para los posibles diferenciales que se mandan. Pensando poco en ellos, yo estoy de acuerdo con Graciela, pensaría mucho en micobacteria en tuberculosis, bastante menos en las otras, pero siempre debemos en esta situación hacer cultivos por supuesto que las micobacterias típicas nos aparecerá después o no el resultado, pero sí para las micosis me parece muy importante. No tenía tan claro el citomegalo que tú planteabas en esta situación, pero bueno, habría que pedir entonces por lo menos un PCR siempre para citomegalo en estas situaciones también, ¿no? Sobre todo lo tienen muy en cuenta en las colitis refractarias a los corticoides ellos. El Crohn, cuando tiene una colitis y piensan que es un empuje y la tratan con corticoides y aumenta y anda mal, ahí piensan en citomegalo. Pero sobre todo digestivo y no tiene una incidencia tan baja, llega a ser como hasta el 16%. Pero ya una enfermedad por citomegalo diseminada, eso ya es muchísimo menos frecuente y creo que no es la imagen y con una carga viral indetectable. No sé, los pediatras que nos acompañan, si con los niños tienen experiencia con las infecciones oportunistas, con el uso de biológicos que viene aumentando últimamente. No sé si quieren hacer alguna consideración al respecto. Después. No, capaz que nosotros no tenemos esa experiencia de ver estos pacientes, ¿no? Es mucho menos prevalente, aunque cada vez el uso de biológicos en pediatría es cada vez más corriente, ¿no?
lo que me parece que nosotros estamos todavía un poquito distantes en lo que planteaba Mariela, ¿no? Al principio, de todos los pacientes que tienen biológicos, estar sensibles a el tamizaje, el cribado, ¿no, verdad? Pero bueno, no tenemos, digo sí de citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus en los pacientes inmunodeficientes que nosotros vemos y que vemos con algunos tratamientos, la reactivación citomegálica es una cuestión bastante... Sí, yo me olvidé de agradecer al profesor Medina que invite a los de la diplomatura en infectología pediátrica, que no faltamos nunca al día del infectólogo, es el día marcado del año, y siempre aprendemos mucho. Es cierto, como dice el profesor Giacchetto, que de a poco tenemos que ir cambiando y van a ver que nosotros tenemos pacientes no de la entidad de los que tienen ustedes con la frecuencia de las inmunodeficiencias, pero de a poquito vamos transitando por los tratamientos y por las personas que sobreviven con tratamientos inmunosupresores. Pero a lo que decía Graciela, gente que recibe corticoides, que reciben inmunomoduladores, que reciben tratamientos hemato-oncológicos, y yo decía después, porque como de eso se va a hablar, la doctora Maya seguro se va a referir, no somos, y coincido plenamente con el doctor Giacchetto, no sé cómo están en adultos, en que el tamizaje sea prolijo y obligatorio de acuerdo a la situación, porque disponemos de PPD, pero cuando indicar el IGRA, lo miro al doctor Medina, que en la Comisión de la Lucha Antituberculosa siempre dice, bueno, ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo corresponde IGRA o no? A la luz de esta paciente, o sea que para nosotros es muy educativa esta paciente. Y sí me gusta lo que dijeron de citomegalovirus, eso lo vemos, pero de histoplasmosis, aún en niños, en Argentina, por ejemplo, tienen una experiencia enorme, y lo tienen presente tanto en inmunosuprimidos como en inmunocompetentes. Para ellos es una cosa que lo buscan en pacientes con patología pulmonar o abdominal y pulmonar. Y bueno, son cosas que sí, que tenemos que ir mudando. Sí, me sumo también al agradecimiento por la invitación y sí, señalar simplemente que también estamos, es como un trabajo lento, pero que creo que vamos avanzando en el trabajar con los colegas reumatólogos, por ejemplo, los hematólogos, que son con los que compartimos, digamos, los pacientes en los que tenemos que descartar la infección tuberculosa latente. Y en ese sentido, de a poquito se ha ido como instituyendo el hacerles, el estudiar la posibilidad de la tuberculosis y creo que, bueno, que estamos en un buen camino. No, quería comentar algo, que capaz que en adultos sí se tiene bastante más presente el tamizaje previo a los biológicos y no se tiene tan presente el tamizaje frente a otros fármacos inmunosupresores, como son los corticoides, que no se tienen en cuenta, y el metotrexate. Y aumenta, hay varios trabajos de investigación que aumenta como muestra como el riesgo relativo, aumenta hasta 2, 3 con metotrexate, con acetoprina, o sea que el tamizaje se debiera hacer también antes del uso de esos fármacos. Sí, exacto. Eli, ¿seguimos? Se solicita fibrobroncoscopía con lavado bronquial alveolar para estudio etiológico. Se extraen muestras para bacteriológico, micológico con galactomanano e inmunofluorescencia directa para Pneumocystis cerevisiae, baciloscopías, GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis complex y cultivos para la lucha. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué conducta adoptaría de acuerdo a la situación clínica? Ay, no. ¿No? Sí, no está bien. A, inicia tratamiento antituberculoso empírico. B, aguarda resultados de los estudios iniciales para iniciar tratamientos dirigidos. C, inicia tratamiento antituberculoso y tratamiento con anfotericina B. D, inicia tratamiento antibiótico para bacterias inespecíficas, pudiendo agregar o no ganciclovir. El número de la votación lo refrescamos, 731884. Se está votando. Rojo, inicia tratamiento antituberculoso empírico. Amarillo, aguarda resultados de estudios iniciales para iniciar tratamientos dirigidos. Azul, inicia tratamiento antituberculoso y con anfotericina B. Y verde, inicia tratamiento antibiótico para inespecíficos, más o menos ganciclovir. Quedan 7 segundos. 21 personas optaron por la opción roja, inicia tratamiento antituberculoso empírico. 26 por la opción azul, inicia tratamiento antituberculoso y con anfotericina B. 16 por la opción amarilla, aguarda resultados de estudios iniciales para iniciar tratamiento dirigido.
y por la opción verde 5 personas de tratamiento antibiótico inespecífico más menos ganciclovir. Bueno, Mariela, ¿qué opinas de la cantidad de inicio de tratamiento empírico de antituberculoso? Sí, yo creo que esa es la correcta. Me parece que hay una alta sospecha de que esté una tuberculosis, como si bien se plantean diagnósticos diferenciales por la imagenología, pero el cuadro clínico, el estado de inmunosupresión, en esta paciente debe ser planteada en primer lugar una tuberculosis y, como dijeron allí, una tuberculosis diseminada. Después hay otros elementos que tienen valor. Vuelvo a insistir, la paciente había convertido el IgRA, había positivizado el IgRA. Eso nos pone en la pista de que hubo una infección tuberculosa desarrollada en ese periodo, y la posibilidad de que una infección tuberculosa, una vez que se contrae, desarrollo de tuberculosis en mayor riesgo es en los primeros 2 años, por eso ese periodo de la conversión precoz que se toma en 2 años. Entonces esta paciente está rondando ese periodo. Y por otro lado, tratamiento preventivo, que si bien hubo mucho esfuerzo en hacerlo, fue muy dificultoso por la reacción adversa que presentó. Si tal vez sumamos, no pude seguir todos los meses, pero si sumamos los meses, tal vez completó los 6, 7 meses, fue interrumpido varias veces, ¿verdad? Y ustedes saben que el Mycobacterium tuberculosis tiene una replicación muy lenta, y que las drogas, uno de los digamos, de las claves del tratamiento, tanto de la infección como de la enfermedad tuberculosa, es que sean tratamientos prolongados. La bacteria tiene, las poblaciones bacterianas o Mycobacterium tiene una replicación lenta de horas y de días. La isoniazida para esas poblaciones, empezando la infección, necesita un tiempo para poder controlar y eliminar esas poblaciones, que llevan meses y en forma continua. Entonces, eso tal vez fue una debilidad del tratamiento, que bueno, se hizo lo que se pudo, obviamente, pero me parece que aunando esos 3 criterios, la conversión del IgRA, un tratamiento con irregularidades y el cuadro clínico, inmunodepresión, me parece que yo creo que esa es la correcta. Hubo un amplio porcentaje de tratamiento antituberculoso empírico, lo cual nos alegra mucho porque, como señalaba Mariela, es un tema que cada vez estamos valorando más. No sé, Graciela, si querés opinar algo de los otros tratamientos. Estamos medio cortos de tiempo, pero... Lo que decimos siempre, de acuerdo a la severidad del caso, no me lo imagino del todo. O sea, cuanto más grave, más pongo. Entonces creo que las 2 posibles correctas son o el antituberculoso empírico o el antituberculoso más ANFO, dependiendo de qué tan grave esté la paciente, ¿no? Bien, seguimos. Finalmente se inició tratamiento antituberculoso empírico. A las 72 horas la paciente comienza en apirexia y evoluciona a la mejoría de su insuficiencia respiratoria de forma progresiva. Se obtiene del lavado bronquial alveolar el bacteriológico, micológico, baciloscopías, GeneXpert y galactomanano negativos. Finalmente se decide realizar una videopleuroscopía con biopsia de pleura y biopsia a nivel pulmonar. De la anatomía patológica tenemos que informa un proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante compatible con tuberculosis. Las baciloscopías se evidenciaron bacilos ácido alcohol resistentes, y en el cultivo finalmente desarrolla Mycobacterium tuberculosis complex. Y bueno, esta era la última, no sé si hay tiempo. Bueno, igual creo que Mariela andó bastante sobre ese aspecto de cómo estuvo la profilaxis. ¿Quiere agregar una cosita más? No, de lo último que lo estuvimos hablando con Graciela por raíz de unos pacientes, el GeneXpert negativo, el cultivo positivo. Recordar que el GeneXpert tiene una sensibilidad diagnóstica que anda alrededor del 70-75%. No podemos pedirle a esta técnica que nos haga el diagnóstico, nos hemos apegado mucho a ella, sigue siendo el gold estándar los cultivos. Entonces, no es extraño que pueda pasar esto, que el GeneXpert negativo, cultivo positivo. Y simplemente, que después lo hablaremos más adelante, pensar que si repetimos baciloscopías para aumentar el rendimiento diagnóstico, tal vez en estos pacientes debemos también repetir el GeneXpert. Otra cosa que nosotros nos hemos planteado a estos pacientes, si no tendríamos que hacerles biopsias transbrónquicas siempre. Porque el lavado en estos pacientes que tienen formas extrapulmonares, los que toman anti-TNF, suelen ser hematógenos muchas veces, y este paciente es probable que tenga elementos hematógenos, con los cuales uno tiene poco rendimiento a veces de las baciloscopías y de los lavados. Entonces ya tuvimos un caso de adalimumab, de un paciente que tenía una siembra miliar que casi no se veía, que los diagnósticos por lavado y GeneXpert eran negativos, y que la biopsia transbrónquica fue la que terminó confirmando. Digo porque a veces, y de entrada, cuando pensamos en la posibilidad de formas hematógenas de tuberculosis, ya hacemos una biopsia transbrónquica, capaz que nos podemos saltear algo más invasivo como una videotoracoscopia. También hay que entender que la biopsia transbrónquica es una biopsia muy chica,
pero sí se le puede hacer el directo, el cultivo y el GenExpert, que tiene mucha rentabilidad en las biopsias transbronquias, tiene muy buena rentabilidad, o sea que es un elemento menos invasivo para tener en cuenta. Bueno, pasamos al caso de pediatría. Mariana, muchas gracias. Se quedan ahí sentaditos todos. Respecto a la pregunta final, que era muy interesante, respecto a cómo podríamos haber prevenido la tuberculosis, les recomiendo la conferencia de Caminero. Ya el aspecto se tocó, lo tocó Mariela varias veces, respecto capaz que cambiar o repensar los planes de tratamiento de infección tuberculosa latente, incluyendo rifampicina. Así que vean la conferencia porque allí vamos a encontrar muchas respuestas. Y ahora hacemos pasar a la profesora Federica Badía para coordinar el caso de pediatría que lo va a presentar la doctora Cristina Zavala. Tienen menos de 20 minutos. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a compartir el caso de un adolescente que vivimos hace algunos meses en el hospital y bueno, nos parece que tiene varios aprendizajes para todos. Se trata de un adolescente de 14 años, de sexo femenino, procedente de Las Piedras, que tenía un buen estado nutricional, un carnet de inmunizaciones vigente. Es un adolescente que no tenía antecedentes personales cuando llega a la consulta, estaba cursando segundo año de UTU, negaba antecedentes ambientales a destacar ni noción epidemiológica de contacto con tuberculosis y también negaba inicio de relaciones sexuales. La enfermedad de la paciente comienza 7 días previas a la consulta con cefalea de intensidad 10 en 10, que refería a nivel frontal y occipital, sin irradiaciones, y que en algunas oportunidades la despertaba en la noche. Era una cefalea que cedía con analgésicos comunes. La paciente niega fiebre, fotofobia, acusofobia, náuseas y vómitos, y no tenía ninguna otra sintomatología acompañante. Tampoco tenía cambios en el comportamiento ni en el humor. Consulta en el primer nivel de atención y se indica tratamiento sintomático. En la evolución en domicilio, la paciente agrega vómitos reiterados, por lo que reitera la consulta y es trasladada. Al examen en el departamento de emergencia, estaba lúcida, tenía un buen aspecto general, presión 110/70, frecuencia de 90, pirética, a nivel pleuropulmonar no tenía nada a destacar, y el examen neurológico tenía un Glasgow 15, tono y fuerza de reflejos conservados, no rigidez de nuca, signos de carne y brusisque negativo, el resto del examen era totalmente normal. Entonces acá tenemos 2 preguntas iniciales disparadoras, que son nada más para iniciar la discusión de la mesa, sobre los pensamientos que tenemos ante un adolescente que llega con esta sintomatología. Sí, ya pueden votar. Meningitis subaguda, meningoencefalitis aguda, pseudotumor cerebral, tumor del sistema nervioso central. ¿Ya está? Bueno, entonces acá le preguntamos a la mesa a ver qué les parece, qué hubieran pensado hasta este adolescente con esta sintomatología clínica de 7 días de evolución. Lo que quisimos poner acá y que capaz que uno diría, les presentamos el paciente así, es porque así fue, y los adolescentes son así. Y los adolescentes muchas veces, como se presentan así, después dan problemas. Entonces, quisimos mostrarle cómo de verdad fue que sucedieron los eventos y después cómo fue la evolución de esta paciente, que obviamente fue más complicada. Queremos darle primero la palabra a los profesores de pediatría. La cefalea es un motivo de consulta absolutamente frecuente en nuestra práctica, y lo que particular de esta paciente, yo no hubiese contestado ninguna respuesta de estas en realidad, que además ayer cuando les mandaba les decía, bueno, yo no contesto nada de esto, porque en realidad nosotros seguimos guiándonos como... Es decir, para el pediatra la cefalea es como un desafío constante, ¿no? O sea, o tiene nada o tiene algo muy grave. Entonces siempre en la disyuntiva, en la urgencia, el pensamiento es el mismo. Nosotros igual nos guiamos mucho por la forma evolutiva y cronológica de la cefalea. Si la cefalea es aguda y no tiene ningún elemento acompañante, bueno, en realidad esta chica no tiene fiebre, no tiene síntomas generales, no tiene... Bueno, los vómitos eran esporádicos, no eran una cosa importante, no había elementos evocadores de hipertensión endocraniana. Puede ser cualquier cosa hasta el debut de un primer episodio de una migraña, por lo cual yo lo que creo que no había ningún elemento evocador
para pensar en nada, y el examen físico no había alteraciones de conciencia, no había alteraciones neurológicas, bueno, en fin, eso era lo que me parece. Sí, en realidad lo que coincidiendo con el profesor Giacchetto, lo que vemos es que se trata sí de una cefalea con relativa agudeza en el sentido de que son 7 días, pero que sí tienen algunos elementos que podemos pensar en organicidad. O sea, es una cefalea que al despertarla de noche, al repercutir, digamos, sobre ese estado, al ser tan intensa, por lo menos nos va a alertar para que después cuando agrega vómitos, sobre todo nos oriente a la conducta, más allá de que inicialmente no tenía signos meningios, no tenía fiebre, como para plantear esas opciones que veíamos de meningoencefalitis, pero siempre cuando aparece una cefalea con características que pueden ser de organicidad, vamos a ir rápidamente a descartar desde lo que es una lesión tumoral hasta una infección severa, a también, como decía el profesor Giacchetto, puede ser un debut de una migraña, pero digo, siempre basándonos o incluso una hemorragia subaracnoidea, un dolor agudo, pero de todos modos siempre basándonos en ese cambio y ese elemento, digamos, que tendientes a la organicidad que estaba mostrando. No, solo sumarme a los comentarios y tener en cuenta que sí, que la categorización de cefalea intensa, bueno, ustedes contestaron la primera porque estamos acá hoy. Pero lo cierto es que cuando hicimos las preguntas dijimos, tiene que quedarnos infectológico, porque vamos a lo de nuestros papás grandes, tiene que quedarnos infectológicos, pero lo cierto era que si alguien hubiera dicho el fondo de ojo, y dudo si no pedir una imagen para descartar un tumor, porque una migraña puede ser el debut, sí. Pero lo cierto es que no tenía fiebre y no contaba ningún antecedente de ningún tipo que orientara a infección. Les recuerdo que esta niña había consultado en forma reiterada y eso para nosotros ya significa una bandera roja que nosotros debemos tener bien en cuenta. No sé si alguien quería comentar algo más hasta ahora. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que seguimos y le preguntamos a la audiencia cuál es el estudio inicial que realizaría, si una tomografía, una punción lumbar, una resonancia o ninguno de estos estudios. Ya pueden votar. Hay que ir rápido para llegar al diagnóstico. Bien, hay bastante unanimidad, Bueno, entonces. Vamos rápido, dicen por acá, pero acá Graciela acotó que ella le haría una imagen antes de hacerle una punción lumbar al paciente. ¿Tá? O sea que, bueno, coinciden, ¿no? El plenario y la mesa están todos de acuerdo. En la emergencia se realiza tomografía de cráneo normal, mejora con analgésicos intravenosos, ingresa a sala de cuidados moderados y persiste con cefalea y vómitos ocasionales. Lo que tenemos que destacar es que la niña, fuera de los episodios de vómitos, estaba completamente asintomática, mantenía un examen físico normal y se realiza un fondo de ojo que es normal. Por persistencia de esta sintomatología, se realiza una punción lumbar y nos encontramos con que tiene un líquido ligeramente turbio, con una hiperproteinorraquia de 1,48, hipoglucorraquia de 0,18, un lactato de 7,18 y 106 glóbulos blancos, 90% polimorfonucleares. Se realiza PCR múltiples negativo y ahí tenemos destacando lo que incluye el panel. Y en el directo no se observan leucocitos, bacterias ni bacilos ácido alcoholresistentes. Capaz que acá lo que les decimos es que demoramos mucho en hacerle, fueron 36 horas más o menos que la punción lumbar se la hicimos, porque lo que en realidad nosotros pensábamos es que esta niña tenía una meningitis viral. Y bueno, ese fue nuestro pensamiento y por eso se lo hicimos. Nunca tuvo fiebre, pasaba bien entre los episodios esos de cefalea y vómitos que mejoraban con los analgésicos, y esta fue el líquido que encontramos y que fue una sorpresa importante para nosotros. Bien, entonces hacemos la siguiente pregunta. Con los estudios realizados, ¿cuáles son los planteos diagnósticos que realiza? Meningoencefalitis aguda supurada, meningitis viral, meningitis subaguda basilar, meningitis fúngica. ¿Pueden votar? Bueno, muy bien. Meningitis viral, ¿hay predominio? A ver qué dice. No, meningitis subaguda basilar. Perdón, meningitis subaguda basilar. No, estamos cegados. Están un poco sesgados, me parece, ¿no? Así no se puede. Claro, como era tuberculosis, estamos acá como los estudiantes salvando la prueba, ¿no?
El líquido es un líquido de meningitis supurada, ¿no? O sea, es un líquido con hiperproteinorraquia marcada, hipoglucorraquia pronunciada y predominaban los glóbulos blancos. O sea, que si uno mira ese líquido, eso lo asocia con una meningitis supurada. Lo que no pega con la meningitis supurada es la evolución clínica, ¿no? Porque es una chica, como decía Federica, y además por lo que se relataba en la historia, es que lleva 7 días o más de 7 días ya a esta altura, con cefaleas, no tenía fiebre, ¿no? Sin fiebre, sin ningún elemento meningio, no había mediado ningún tratamiento antibiótico, o sea que los gérmenes que nosotros habitualmente vemos en las meningitis en realidad tienen otra evolución, o sea que el cuadro... Pero bueno, claro, las opciones que se plantearon fueron esas. El líquido no es compatible con la meningitis viral porque hay predominio, por la hipoglucorraquia tan marcada y está llena de polimorfos, ¿no? Y el lactato es altísimo. O sea, quizá lo que uno tendría que tener es un alerta a esto que estamos diciendo, a una evolución clínica no compatible con un líquido de una meningitis supurada. Quizá eso es lo que tendría que decir, bueno, ¿qué otros gérmenes pueden dar un líquido de esta magnitud y tener una evolución clínica de esta naturaleza, me parece? Bueno, bueno, nada, que es lo que dice Gustavo, ¿no? Que es un líquido muy reactivo, que uno no pensaría, ya con el citoquímico uno no piensa que esto sea una meningitis viral, y dentro de las otras posibilidades, acordarse que tenemos un FilmArray en la mano, ¿no? Que con el FilmArray descartamos lo bacteriano inespecífico, o sea, que es lo que nos va quedando acá, la tuberculosis. Sí, uno diría que además ese aspecto, aquella vieja concepto de que si era una meningitis a líquido claro, independiente de las células, ¿no? Bueno, parecía que sí, el criptococo estaba descartado, en principio estaba descartado, pero bueno, lo cierto es que una infección viral, hay sin fiebre, hay infecciones virales sin fiebre, por supuesto, y hay infecciones virales que también, lo cierto es que buscamos mucho en la bibliografía para hacer esas preguntas, pero ustedes votaron la mayoría por esta meningitis subaguda basilar, que se sigue llamando en algunos lugares así. Por lo menos era lo que teníamos que tener presente, y para la pediatría, que como vieron por los casos, por lo que mostró Mariela, no tenemos tantos casos, pero siempre son personas que se contagiaron de alguien. Sabemos que tenemos que interrogar una, otra y otra vez si hay contacto. O sea que por lo menos cuando vimos ese líquido, volver a que si nuestro planteo era tuberculosis, insistir en el dato de si había un contacto, sí o no. Una cosita mini, que el FilmArray tiene para cripto, pero se duda un poco, no sé qué saben ustedes, un poco de la sensibilidad, y se sigue planteando que para cripto hay que buscar el antígeno cripto, porque puede ser falso negativo. Igual es una chiquilina inmunocompetente que uno pensaría menos frecuentemente. Seguimos. Bueno, seguimos. Se inicia ceftriaxona. A las 24 horas la paciente tiene un agravamiento clínico. Agrega fiebre de 38,7, rigidez de nuca y depresión de conciencia. El cultivo nos viene sin desarrollo, se indaga nuevamente y la paciente refiere tener una compañera, la madre refiere tener una compañera de UTU con tuberculosis diagnosticada 2 meses previos, una tuberculosis grave, para lo cual aumenta la sospecha. Se mantiene antibiótico y se inicia cuádruple plan antituberculosis y corticoides, y la paciente debe ingresar a UCIN. Se realiza resonancia de cráneo que muestra afectación inflamatoria meningia, imágenes a nivel cerebeloso de tuberculomas y lesiones de aspecto isquémico recientes, ganglio basal izquierdo, y en la columna cervical una lesión nodular intramedular izquierda a nivel de C3 compatible con un tuberculoma y un realce leptomeningio. Esa es la radiografía de tórax. Las imágenes de la resonancia no eran tan claras, No eran muy claras. Por eso ponemos el informe. Permanece 11 días en UCIN y presenta un fallo neurológico con confusión y depresión de conciencia, por lo que se procede a ventilación mecánica. El electro mostraba un sufrimiento encefálico difuso, sin actividad epileptógena. El VIH es negativo, en los hemocultivos sin desarrollos, y desde el alta de UCIN la paciente presenta mejoría progresiva neurológica, pero
con bradisiquia, afasia de expresión y hemiparesia leve de miembro superior derecho. La búsqueda de Mycobacterium en tuberculosis, baciloscopías de lavados gástricos negativos, la PCR de aspiración traqueal fue positiva, el cultivo de aspiración traqueal fue positivo, el PPD de 0, la PCR para micobacterias en líquido cefalorraquídeo fue negativa y el cultivo en el líquido cefalorraquídeo fue negativo. Y el ADA en el líquido cefalorraquídeo de 9 unidades. Entonces aquí les preguntamos cómo interpreta el resultado de la bacteriología para Mycobacterium tuberculosis. El cultivo del líquido cefalorraquídeo, el cultivo negativo del líquido cefalorraquídeo no descarta la enfermedad tuberculosa del sistema nervioso central. La PCR del aspirado traqueal positiva confirma la enfermedad tuberculosa. El cultivo positivo del aspirado traqueal confirma la enfermedad tuberculosa. Todas son correctas. Ahora sí. Bueno. Entonces le preguntamos a la mesa a ver, bueno, qué opinión le merece el análisis global de esta paciente, No sé y los si- hallazgos de la paraclínica. Sí, Mariela quería comentar algo acerca de las técnicas de diagnóstico. ¿Querés pasar la radiografía? Sí. ¿Para atrás? La verdad que esta radiografía vista de acá no parece muy patológica, no parece. Habría que... Nosotros teníamos una previa de ella, ¿no? No. Tenía- No. 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 Esa radiografía se la realizaron previo Al ingreso, Claro. sí. Y lo que tenemos, lo único positivo de la niña es un cultivo en las secreciones Claro. traqueales, que la niña ya estaba ventilada, o sea que porque se le hicieron lavados gástricos y no fibro, pero porque la enferma estaba ventilada, Claro. y ahí. Lo único que uno diría es, si bien está algo rotada, la imagen iliar, de procesión iliar derecha está un poquito agrandada, y después uno tiene dudas si no hay en las bases o en las zonas inferiores algunos micronódulos, pero muy tenues, o sea, uno podría decir que casi normal o normal, sobre todo de la base derecha, algún micronódulo allí. Con lo cual, en esta paciente sí la tomografía uno hubiera tratado de tenerla como un adyuvante. No tenemos lesiones claramente visibles para plantear que esto es una tuberculosis pulmonar concomitante a la tuberculosis meningia, pero bueno, los aspirados dicen lo contrario. ¿Qué aportaría la tomografía desde el punto de vista de la resolución del paciente si el tratamiento no cambiaría? No, habitualmente nosotros no pedimos tomografía en las tuberculosis y aporta muy poco, como dice Gustavo. En general aporta muy poco. Pero en esta paciente que tiene una meningitis y que uno no tiene diagnóstico y que sí está en tratamiento empírico y que el líquido pleural no nos dio, el líquido cefalorraquídeo no nos dio, nos puede ayudar a buscar algún foquito, alguna cosa que nos permita estudiarlo, incluso orientado, porque podemos hacer un lavado, por ejemplo, orientado a una zona donde haya lesiones. Entonces, en esta paciente sí nos puede sumar en el abordaje diagnóstico que viene siendo negativo por el líquido cefalorraquídeo. El polo raquídeo viene siendo negativo. Bueno, busquemos otros lugares donde podemos estudiar. Tenemos que hacer el cierre. Lo cierto es que esta paciente es de un enorme aprendizaje. Primero, que el tratamiento antituberculoso se puso con que salió el antecedente epidemiológico de que había una tuberculosis bacilífera como en la compañía de donde la chica estudiaba, que eso para nosotros es bastante frecuente. Lo otro es que esta situación fue única. Esta niña pasó todos los estadios de la meningitis tuberculosa estando internada. En el 1, síntomas inespecíficos, el 2, agregó la rigidez de nuca y en el 3 llegó al coma, delante nuestro, sin hacer fiebre, y nosotros hemos tenido algunos niños, porque en los niños la meningitis se ve, ustedes lo verán en los inmunosuprimidos, pero el mensaje para nosotros es cursó sin fiebre, aquello de que alguna vez se catalogan hasta de pacientes con patología psiquiátrica, a nosotros nos pasó, que estuvo como 2 meses, también sin hacer fiebre, o sea que esta situación es casi que increíble, pasó sus 3 estadios y que el tratamiento fue empírico y que lo de las técnicas diagnósticas es el todo, y acá el epidemiológico fue el que guió, porque por el líquido cefalorraquídeo, más allá de decir que era una probabilidad, y luego lo difícil de entender los pacientes, porque cómo ese aspirado dio
la resolución de la etiología mostrando tan poco en la tomografía. Pero bueno, hay que hacer todo. Para nosotros también lo otro importante y que nos llevó a revisar, porque bastante, fue lo del líquido cefalorraquídeo. Y hay en distintas series, si ustedes miran, un tercio de los niños con presentaciones muy agudas, más cortas, ¿no verdad?, tienen líquidos cefalorraquídeos compatibles de esta manera, o sea, tienen pleocitosis polimorfonuclear. Son formas graves, y como además el 50-70% de estas formas tienen compromiso adicional en otro lugar, en realidad la forma para nosotros es absolutamente grave, ¿no? Eso es lo que... Bueno, cerramos con Mónica. Sí, un breve comentario, que así como tú comentabas, Gustavo, eso de que realmente hay un porcentaje de líquidos que se ven con formas que parecen una meningitis bacteriana inespecífica, pasa lo mismo con las neumonias, con los empiemas, que también estamos viendo y se ven empiemas que son por tuberculosis. Eso es importante porque realmente tenemos que seguir mejorando lo que es la sospecha clínica. Y acá una última reflexión que no podemos dejar de hacer es sobre qué pasó con el manejo de los contactos de ese caso índice de la UTU. Y entonces eso es lo que nos hace reflexionar de lo difícil que es esta situación para esta enfermedad, ¿no? Y de que, por supuesto, seguimos buscando el pilar epidemiológico y muchas veces cuesta salir. La paciente fue citada 2 veces como contacto y no concurrió. Bueno, muchas gracias a todos.